Eh, Creo que la asistencia, no solamente de las personas que nos honran con estar aquí, sino también el enlace que se da en la Fiscalía del Estado de Oaxaca, en la Dirección General de Asuntos de Servicios Periciales, dirigida por el doctor Javier de la Fuente, quien realmente algún día espero tener el gusto de tener aquí para que nos explique cómo se debe hacer los peritajes, para que no haya peritajes como el del BMW, donde dice que un BMW se parte por la mitad yendo a 120 kilómetros por hora. No sé qué método habrá aplicado ese perito, pero es inaudito que falte a la más elemental de las lógicas y que eso sirva para atenuar un delito tan grave como es el de homicidio. Saludo a la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Campeche también, que nos acompaña. Saludo al Poder Judicial del Estado de Yucatán, que también está enlazado en este momento, así como la Universidad Autónoma de Baja California, que también nos hace el favor de enlazarse para difundir este evento. Seguramente tenemos en total más de 1000 asistentes en este momento, lo cual nos da muchísimo gusto y posiciona nuevamente al instituto en ese punto de liderazgo que le caracteriza, sobre todo en un momento muy complicado, en donde está a prueba qué es el nuevo sistema de justicia penal. Desde el constituyente de Querétaro, hoy que estamos a punto de cumplir, bueno, que ya cumplimos 100 años de aquel entonces, uno puede revisar las manifestaciones que se hicieron en aquel tiempo y encontrará casi las mismas palabras que se dieron con la reforma de 2008. Es decir, 100 años después seguimos hablando de lo mismo. Carranza hablaba de la importancia de la protección de la libertad. Decía él, con cuánto poder y precisión sea dable para justificar el ejercicio del poder del Estado, que no es un poder originario, sino es un poder delegado del pueblo. Y el pueblo tiene ese inalienable derecho de exigir a sus representantes que ejerzan el poder en y para beneficio del pueblo. Cuando eso no se cumple, entonces estamos ante un Estado autoritario, decadente, si no es que incluso con nepotismo. Esta reflexión nos lleva a uno de los principios más importantes que se convirtió no solamente en garantía, sino en derecho humano, que es el derecho humano a la libertad. Y ya lo decía el constituyente de Querétaro, la libertad en sus múltiples manifestaciones, entre ellas la libertad de tránsito. Sabemos que después de la vida, la libertad de tránsito es uno de los bienes jurídicos más importantes. Por ello es que cuando el Estado va a limitar ese derecho a la libertad de tránsito, tiene que no solamente fundar, sino motivar cuáles son las razones por las cuales va a limitar ese derecho humano. Y eso no lo dijo solamente el constituyente de Querétaro en 1917. Los invito a que revisen todos los diarios de debates del constituyente de 1857. Es decir, seguimos con lecciones históricas que no hemos aprendido. En el estándar internacional, solamente se justifica que una persona enfrente el proceso privado de la libertad en 3 situaciones. O hay peligro de fuga, o hay peligro para la víctima, o hay peligro para el desarrollo del proceso. Si no hay alguna de esas 3, entonces no se justifica que el sujeto enfrente un proceso penal privado de la libertad. Pero a la mexicana, como dicen nuestros políticos, tropicalizado, incluimos en el artículo 19 un párrafo o un final de un párrafo donde ya señalamos que con un estándar probatorio muy diluido se tenga que dictar prisión preventiva de manera oficiosa. Y viene todo un catálogo de una gran cantidad de delitos que al final nos dicen, pues todos los delitos graves realmente, o todos los de alto impacto,
tienen prisión preventiva. ¿Y dónde quedó toda la exposición de motivos de la reforma de 2008, donde nos decían que este era un nuevo proceso penal, que era garantista, que era protector de derechos humanos? ¿Dónde quedó? Fuera. Una pura declaración demagógica que en la instrumentación no es cierta. Ese, por supuesto, es mi punto de vista. Y ahora dejaré que los expertos opinen sobre él mismo, y por ello, ¿quién mejor que quien lleva adelante todos los días la implementación de todo este sistema de justicia ya en la práctica? Y por ello es que me enorgullece presentar a la maestra María Luisa Rodríguez Cadena, quien es juez de control, juicio oral y ejecución del Poder Judicial del Estado de Morelos, quien nos va a disertar sobre la imposición de la prisión en el proceso penal acusatorio. Dejo con ustedes a la jueza María Luisa Rodríguez Cadena. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, pues yo les comparto mis experiencias. Es precisamente la imposición de la medida cautelar. Y la medida cautelar dentro del proceso penal acusatorio viene de dos vertientes. La primera es la oficiosa, como ya nos impuso la Constitución en el párrafo que establece el artículo 19 constitucional, que ya conocemos, los delitos de acto impacto. Los delitos de acto impacto como son secuestro, como son homicidio doloso y todos aquellos, inclusive delitos contra la salud, en su modalidad inclusive de narcomenudeo. Pero, y que tengan aparejada obviamente la prisión como sanción. Pero también existe otra, la que esté justificada, como ya lo dijo el doctor, cuando estas tres circunstancias en las cuales también están previstas en el Código Nacional se hagan proporcionales y también sea a solicitud del agente del Ministerio Público quien deba justificar con medios razonables que se debe de imponer la prisión preventiva. Ahora bien, el artículo 19 constitucional nos establece que se impondrá la prisión preventiva en los delitos de delincuencia organizada, de secuestro, pero también aquellos que se hayan cometido con medios violentos, entre ellos armas. No especifica cuáles, pero dice armas. De ahí tenemos que también se debe de entender la justificación y la proporcionalidad de qué arma se refiere cuando se va a imponer la medida cautelar en un hecho delictivo. Vamos a ver, en el supuesto de que se lleve a cabo un hecho delictivo de robo, en el cual una persona, el activo, realice la acción de apoderarse, pero amague con un conocido cúter a la persona, al pasivo. La prisión que se establece en el Código de Morelos y en general para esta sanción de una cuestión monetaria mínima, también viene aparejada una sanción mínima. Aquí en el estado, en la Ciudad de México, se establece que es un robo agravado y con violencia. Bien, entonces tiene dos cuestiones que se conjugan para imponer una medida cautelar. Pero si esto llegase a ser en una tentativa y resulta que se amaga a esta persona con el cúter, llega otra persona o un policía, le quita o lo desarma, se quedó en esa tentativa, pero se utilizó un arma para poder solicitarle al apasivo que nos diera lo que traía. Y resulta que el apasivo, o más bien tratándose de un caballero que no se ve lo que trae, no traigo nada, pero se empleó un arma. Y entonces, al momento de llevarlo ante la autoridad judicial, se debe de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, sin tomar en cuenta, desde luego, la proporcionalidad que también establece el Código Penal. Y esto es así. Suponiendo que la pena a imponer sea la mínima de 6 meses y con esta calificativa en tentativa pudiera llegar a una sanción máxima de 1 año y medio, sería proporcional imponerle una medida cautelar de prisión preventiva cuando sabemos que a la postre, inclusive después de la vinculación, pudiera obtener un beneficio. Una salida alterna consistente en una suspensión condicional del proceso o, en el peor de los casos, un procedimiento abreviado. Luego, entonces, la prisión preventiva también tiene que estar
fundada y motivada en la proporcionalidad de cada uno de los actos o de los hechos y del caso en concreto en que se analice. La prisión preventiva oficiosa, desde luego, trae aparejado que ni siquiera las partes hagan alguna manifestación, en este caso, el agente del Ministerio Público, o también la víctima, que es la que puede solicitar la medida cautelar, justificando, pues, que se encuentra en grave peligro su integridad física o que puede ser amenazada por el imputado. De ahí tenemos que debe estar justificada. Pero cuando las partes no lo piden, en tratándose de estos asuntos, el juez es que razonada, fundada y motivadamente debe de imponer la medida cautelar de prisión preventiva en los casos establecidos en el artículo 19 constitucional, así como en aquellos que nos establece también el Código Nacional. Ahora bien, la prisión preventiva oficiosa también tiene excepciones, que los encontramos desde luego en el Código de Procedimientos Penales Nacional, como es, ya conocen ustedes, los grados de excepción, que es cuando la persona tenga más de 65 años, así como también que padezca una enfermedad grave. Aún cuando se impusiese la prisión preventiva oficiosa por parte del juez, el defensor estará en su derecho a poder acreditar que se trata de cualquiera de estos dos supuestos, pero desde luego será con la demostración cabal, con pruebas que creen la convicción, precisamente en el juez, de que se debe de cambiar esa prisión preventiva ahí, en el centro de reclusión, y ponerla en una domiciliaria. Esto tiene que acreditarse desde luego que hay un domicilio cierto, dónde va a vivir, con quién va a vivir y desde luego quién va a vigilar esa medida domiciliaria, porque se trata de un delito grave. Supongamos que se trata de un homicidio doloso calificado y que la persona tiene más de 65 años, pero además cursa con una enfermedad grave. Entonces se tiene que privilegiar el derecho humano a la salud y se podrá solicitar que esta medida de prisión preventiva en el internamiento se pase a la domiciliaria. Y entonces tenemos otro problema que también incumbe a la sociedad, que como nosotros, contribuyentes de nuestros impuestos, debemos de pagar para poder tener una policía efectiva. Y no se distraigan los recursos para que ya sea los custodios o ya sea los policías de seguridad pública se encarguen de la vigilancia que se haga de esta persona en ese domicilio, que una vez acreditado se podrá decretar y ordenar desde luego el traslado del centro penitenciario a ese domicilio por quien está encargado de la custodia y vigilancia de esta persona imputada. En el caso particular me tocó hacerlo en la ciudad de Cuautla. La persona acreditó desde luego que se trataba de una persona de más de 65 años, llevó desde luego su acta de nacimiento, su identificación del INI y también acreditó que hay un domicilio cierto, se presentó a la persona con la que iba a vivir, que era su esposa y sus hijos, en ese domicilio y una vez que eso sucedió, se resolvió fundada y motivadamente con el precepto legal, así como también en atención a la aplicación de la Ley General de Personas de Adultos Mayores. Privilegiando todo esto y aunándolo armónicamente, se dio la resolución y se ordenó el traslado para continuar con la prisión preventiva que se había dado y que fue oficiosa. Se trataba de un delito de despojo y que se había utilizado la violencia. Luego entonces la prisión preventiva fue oficiosa al utilizarse para el despojo armas que tengo entendido eran armas de fuego para poder introducirse al terreno. Esta prisión oficiosa que muy primigeniamente fue impuesta, desde luego fue modificada, pero bajo estos supuestos que se deben de acreditar a cabalidad. Se emitió la resolución correspondiente, quedó acreditado lo anterior y se ordenó el traslado del centro penitenciario al domicilio de los imputados, porque eran dos, en el mismo lugar. Ahora bien, tenemos ahora una problemática siguiente. ¿Quién va a vigilar, a supervisar esa prisión preventiva? Desde luego, debe de ser la unidad de medidas cautelares, que es la encargada del seguimiento
y vigilancia de una medida cautelar que previo a poder hacer una resolución hace una evaluación de riesgos. Pero esta evaluación de riesgos únicamente se hace por UMECA cuando se trata de imponer medidas cautelares diversas a la prisión preventiva. Luego entonces seguimos en la misma tesitura. ¿Quién va a vigilar la supervisión y cumplimiento de esta medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria? Y para eso, desde luego, la tecnología nos tendría que ayudar en este sentido. El uso de brazalete electrónico como dispositivo de supervisión, que debería de ser, desde luego, nos ubica a la persona para que no se pueda salir del lugar donde debe de estar. Si es una prisión preventiva domiciliaria, debe de permanecer en el domicilio para cumplirla a cabalidad. Entonces, también la tecnología nos ayuda porque ya no se distraería que elementos policíacos o custodios estarían pendientes de la vigilancia y de la supervisión para que la persona, en dado caso, no se evadiera de la acción de la justicia. Por este lado. Ahora, la prisión preventiva justificada dentro de los tres supuestos, desde luego, se debe establecer por qué hay riesgo de fuga, por qué se atenta contra la integridad de la víctima y por qué el imputado, estando en libertad, puede amenazar a los testigos o puede obstaculizar la investigación. También fundada y motivadamente a petición del agente del Ministerio Público. Les hago de su conocimiento de que en Morelos, aparte de que ustedes ya conocen el video de mi amiga y compañera, creo que ustedes ya conocen ese video, también hemos negado la medida cautelar diversa a la prisión preventiva porque no se justifica. Esto es, no lo acredita. La simple petición de que se imponga una medida cautelar al imputado no es suficiente para poder imponerla. Debe ser justificada de acuerdo a cada uno de los requisitos que establecen los tres preceptos que les he dicho, así como también, desde luego, por qué es importante imponerle esa medida cautelar. Pero volvamos a la prisión preventiva. Cuando se llega a una audiencia inicial, como en el caso lo es la formulación de imputación, la detención en flagrancia o la puesta a disposición por cumplimiento de una orden de aprehensión, obviamente se le dice al imputado el motivo por el cual se encuentra en la sala de audiencia. Desde luego, en tratándose de un delito, volvamos al robo con violencia, la utilización de arma de fuego o un homicidio. En ese momento, pide el imputado la ampliación del plazo constitucional, las 144 horas. Y en ese momento, para el efecto de continuar, se impone una medida cautelar que en el caso sería la prisión preventiva. Pero después de la vinculación a proceso, resulta que ya no está vigente las mismas circunstancias. Puede modificar el juez, en términos del artículo 316 del Código Nacional, su facultad a poder analizar, valorar los antecedentes que da el agente del Ministerio Público con la contradicción de la defensa y entonces se advierte que no hay un homicidio calificado doloso, hay un homicidio en riña o hay una tentativa. Que la tentativa desde luego también alcanza la prisión preventiva oficiosa, pero si se modifica, entonces esas circunstancias que primigeniamente dieron pie a que se impusiera una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa han cambiado y entonces esta medida inicial puede ser modificada a petición del defensor y si éste no lo hace, pero el juez advierte desde luego que se puede alcanzar la libertad, debe de actuar ex oficio, privilegiando también los criterios de la Corte Interamericana para el efecto de que no se tenga una prisión, una libertad que ya no corresponde, una prisión, que ya no corresponde a la calificación primigenia de ese hecho delictivo. Doctor, me dice, ¿hasta qué hora tengo? ¿Todavía me falta? Todavía tengo 3 minutos. Bueno, entonces, esa es la cuestión. Las medidas cautelares, desde luego, se deben de imponer y es una resolución que hacemos generalmente mientras dure el procedimiento, mientras no cambien las circunstancias por las que fue decretada, así como también no podrá exceder del término máximo que se establece en nuestra ley y en la Constitución,
que es de 2 años y que no debe sobrepasar. Desde luego, si esto se da en el transcurso del procedimiento, se puede modificar, porque entonces se tendría que cambiar la medida cautelar oficiosamente porque ha transcurrido ese término, salvo los casos de excepción que se trata de la defensa, cuando hay cuestiones de amparo o de recursos para ejercer la defensa técnica adecuada del imputado, desde luego puede modificarse esta situación y no se corre el tiempo de la prisión preventiva porque se suspenden los plazos en el momento que se va al amparo y que el juez de distrito concede la suspensión para efectos. Esto es para que llegara a la etapa intermedia no se lleve a cabo esta, porque cambiaría la situación jurídica antes de resolver lo que es la vinculación a proceso. Entonces, en ese momento se suspende el procedimiento en consecuencia de la suspensión que ha dado el juez de distrito y se suspende el plazo de la prisión preventiva. Entonces, muchas veces se había pensado que esta manera de ir a recursos o al amparo se iba corriendo la prisión preventiva y desde luego, anterior a la reforma del 10 de junio del 2011, teníamos una prisión preventiva más limitada a 1 año. Entonces, bueno, pues si nos vamos al amparo y en ese momento no lo niegan, pues también nos vamos a la revisión y ya se pasó el año y entonces hay que cambiar la prisión preventiva por una diversa. No, las circunstancias que los jueces de distrito ya han advertido nos limitan. Una vez que se llegue la etapa de la audiencia intermedia, suspendes, porque cambiaría la situación jurídica. Mientras el juez resuelve, suspendemos el procedimiento y suspendemos el cómputo de la prisión preventiva. Y cuando esta, como comúnmente le llamamos los jueces, las partes intervinientes, se nos está quemando, porque ya estamos, nosotros la imponemos por 1 año, ya estamos casi al límite, cada vez que pida una suspensión la defensa, suspendemos el cómputo de la prisión preventiva para salvaguardar este derecho de la víctima también a que el imputado esté adentro llevando su procedimiento. Bien, gracias por su atención. Muchas gracias a la jueza María Luisa Rodríguez Cadena por esta extraordinaria exposición desde el punto de vista práctico, con un gran conocimiento sobre toda esta problemática, y creo que va a ser muy ilustrativo cuáles han sido los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la imposición de la prisión. Cedo la palabra al maestro Enrique Vázquez Acevedo, quien tiene no solamente gran experiencia en el mundo del litigio como defensor privado en el proceso penal acusatorio, sino que también él intervino de manera muy directa en los centros penitenciarios a nivel federal. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle, doctor, el que me haya permitido participar en este seminario. Saludo con respeto al director de este instituto, al doctor Pedro Salazar Ugarte, de igual forma a mis compañeros panelistas. Pues miren ustedes, yo el día de hoy les voy a tratar un tema que es motivo de una resolución que fue el mes pasado. Me refiero al 4 de abril de este año, en donde se hace por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una acción de inconstitucionalidad sobre diversos preceptos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Yo me referiré a uno en especial, el 137, porque en este artículo se establecen hoy el beneficio de la libertad condicionada. Entonces, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí hay un tramo de este precepto normativo que es inconstitucional. En la Ley Nacional de Ejecución Penal, que como sabemos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del año pasado, se estableció hoy como un beneficio la libertad condicionada. Y se establece en sus fracciones que para que se pueda otorgar este beneficio es necesario que ese sentenciado, primero que nada, no tenga una sentencia diversa de otro proceso,
que no constituya un riesgo para la víctima, el ofendido, los testigos que depusieron en su contra e incluso para la sociedad. Que haya tenido un buen comportamiento durante su internamiento y además que haya cumplido con su plan de actividades a la fecha en que hace la solicitud. Además que no esté sujeto a prisión preventiva por algún otro proceso del fuero común o federal, pero algo importante, que haya compurgado el 50% de su pena siendo delito doloso. De tal manera que no hace restricción a ningún tipo de delito, salvo el régimen de excepción, desde luego. En el párrafo segundo de este artículo se establece que la autoridad penitenciaria tendrá la responsabilidad de la adquisición, del mantenimiento y seguimiento de los sistemas de dispositivos de monitoreo y que excepcionalmente cuando el beneficiario, por sus condiciones económicas o por las de su familia, pueda costear este dispositivo, lo pagará a la autoridad penitenciaria. Y sobre este párrafo normativo o sobre este texto normativo, a partir de la excepcionalidad, es donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que existe una inconstitucionalidad, porque considera que la norma, al establecer que solamente aquel que tenga las condiciones económicas, está limitando el que se acceda a este beneficio por una cuestión de tipo económico. Finalmente, como les comenté, el 4 de abril de este año, en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el proyecto a cargo del ministro Saldívar, se llevó a cabo precisamente el debate de esta inconstitucionalidad. El ministro Saldívar consideró que precisamente lo establecido y argumentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos era correcto y sobre eso es que basó su proyecto, porque consideró que efectivamente esa excepcionalidad le daba ese carácter a la norma de que solamente pudieran acceder a ese beneficio aquellos que pudieran pagar. Y entonces la gran pregunta, y como hoy vemos en el tema de un Estado de Derecho Constitucional, pues ¿qué pasa con los que no tienen ese capital o esa familia inclusive que les pueda costear el brazalete? Entonces, bajo esta postura y bajo este proyecto es que los ministros empezaron ya con la sesión y bueno, el ministro Cosío consideró, él no está a favor del proyecto, consideró que lo establecido o argumentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no era en el sentido de que hubiera una excepcionalidad a los que tienen o no dinero, que simplemente se reconocía que existen sentenciados que pueden o no precisamente acceder a este beneficio. Inclusive él hace una alusión y lo dice de esa manera. De manera coloquial, lo que quiero que entiendan es que en las instituciones penitenciarias, en los centros penitenciarios, al Estado tener la obligación de adquisición de estos sistemas de monitoreo, lo que pasa es que hay una fila de los beneficiarios que finalmente van a estar esperando hasta que exista esa capacidad para darles ese sistema de monitoreo. Pero sin embargo, ¿qué pasaría si uno de ellos en esa fila tiene la capacidad económica? Bueno, primero que nada, obtiene su libertad. Hace unos momentos el doctor Díaz Aranda decía, bueno, el derecho supremo, como sabemos, es la vida, pero el segundo es la libertad, y él ya puede obtenerlo. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad económica, ya sea él o su familia. Y por ese motivo, entonces, él considera y está en contra del proyecto presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, avalado por el ministro Saldívar. El ministro Pérez Dayán, él manifiesta que finalmente en la acción de inconstitucionalidad 16 del 2011,
En esa hubo un pronunciamiento específico respecto al artículo 31, fracción novena, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social de la entonces Ciudad de México. En ese artículo se establecía el resguardo domiciliario con monitoreo electrónico. Y dice, yo en ese momento me pronuncié diciendo que no solamente se trataba de que en el artículo 31 y en la fracción que les comenté, debía pagar la persona que se le diera ese beneficio en los términos que se establecía dentro del reglamento de esta ley, sino que además tenía que pagar el monitoreo, tenía que pagar la línea telefónica, tenía que pagar exactamente lo que hoy estamos aquí platicando. Entonces, lo que dijo es, a mí lo que me preocuparía es que dentro de la norma que hoy analizamos como inconstitucional, se hubiese establecido que solamente el que tuviera capacidad económica es el que podía acceder al beneficio del brazalete con ese monitoreo electrónico, cosa que no está diciendo la norma. Por lo tanto, él dice, ese tramo normativo ni siquiera lo puedo catalogar en que haya iniquidad al respecto. Lo que sí está haciendo es determinar que lógicamente van a haber dos tipos de sentenciados, los que tengan capacidad para adquirir ese brazalete y los que no la tienen. Pero algo importante, no podemos desconocer algo que lamentablemente sucede en el sistema penitenciario, que en muchas ocasiones aqueja y que no es nada nuevo, la insuficiencia presupuestaria. De tal manera que si el sentenciado puede obtener ese monitoreo, ese brazalete, se le debe conceder esa libertad. Por su parte, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, él también respecto al criterio que les había comentado del 16 del 2011 de la acción de inconstitucionalidad, dice que aquí no tiene aplicación y que más allá de cualquier cosa, él lo que dice es lo siguiente. A mí lo que me preocupa es que en el texto normativo se diga que es la familia la que tiene que pagar el dispositivo. ¿Cómo es posible si cuando se individualiza una pena, la individualización es precisamente a la persona que delinquió? Y aquí entonces estamos haciendo extensiva esa parte para que ahora sea la familia. Y por eso él considera que no es factible este proyecto por parte de la Comisión y del ministro Saldívar. Por su parte, el ministro Lainez, respecto a lo que les había comentado de la acción de inconstitucionalidad 16 del 2011, lo que él dice es lo siguiente, a ver, aquí se trata de un beneficio. Cuando vimos lo de la ley, se trataba de una medida cautelar en donde el juez de control permite, en el caso de una libertad bajo fianza, que aparte el proceso se lleve en libertad, precisamente en la casa de ese imputado, con un monitoreo. Pero aquí no estamos hablando de lo mismo, aquí se trata de un beneficio. Y él pone un ejemplo muy práctico. Él dice, pensemos en una institución de salud especializada, a donde llega una persona, esa persona lógicamente no es derechohabiente, pero a pesar de eso está requiriendo de un servicio especializado. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a suceder que le van a estar haciendo un estudio socioeconómico y de acuerdo a sus capacidades tendrá que hacer el pago respectivo. Pero aquel que no tenga la capacidad económica, sencillamente el servicio no se le puede negar y también sería gratis. Y dice que este ejemplo lo trae porque considera que sería aplicable al tema precisamente de aquellos sentenciados que se les aplique o no por parte del Estado el otorgamiento de ese beneficio. La ministra Luna Ramos dice, a ver, entendamos algo importante. El artículo 137, en sus primeras fracciones, lo que establece son los requisitos. El párrafo segundo es ajeno a los requisitos. Hace una remembranza a lo que dijo el ministro Cosío, en el sentido de que dice, respecto a esos precisamente que están en la fila, el que puedan obtener su libertad, pues simplemente va a ser que se privilegie el derecho que tienen.
y en ningún momento el Estado está dejando de asumir precisamente la obligación que tiene de proveer de los medios al sistema penitenciario. Pero hemos hablado de esa insuficiencia presupuestaria. Si la persona la puede pagar ese dispositivo, pues lógicamente podrá obtener su libertad. Al respecto, la ministra no está con el proyecto, la ministra Piña Hernández. Ella lo que dice es que no es posible que el Estado, siendo el titular del sistema penitenciario y el encargado de proveer de sus recursos, venga a darle esa facultad o esa obligación a particulares, que en este caso serían los beneficiados, los sentenciados o a sus familias. Por eso no está de acuerdo con el proyecto. El ministro Pardo Rebolledo lo que dice es que él no concuerda con que haya esa inconstitucionalidad, y lo que dice, en el sentido planteado por la comisión, es que lo que se determina es que hay en el ámbito de estos sentenciados dos tipos. Unos que son los que tienen la capacidad económica y otros que no la tienen. Incluso él manifiesta el otorgamiento de este beneficio o es para todos o no es para nadie. Entonces, él se pronuncia en ese sentido. El ministro Medina Mora sencillamente dice, bueno, igualmente comparte el criterio de que no es posible que el Estado, siendo el titular del sistema penitenciario, tenga que trasladar esa obligación de proveer, en el caso particular, estos brazaletes a los sentenciados o inclusive que los tengan que pagar sus familiares. El ministro presidente Aguilar Morales, lo que él dice es lo siguiente: hay una serie de indefiniciones dentro de este trámite, dentro de este texto normativo. Y él lo que dice es, por ejemplo, ¿qué debemos entender por esta excepcionalidad? ¿En qué momento voy a pagarlo? ¿Cuánto va a ser el costo? ¿En qué momento me van a decir si una parte la pondrá el sentenciado, otra parte la pondrá el familiar? Y por todas estas indefiniciones considera que precisamente este proyecto sí trae esa inconstitucionalidad. Como sabemos, esto, finalmente es algo que es muy interesante para el momento en el que hoy vivimos. Estamos hablando de que hoy los criterios de la Corte se están desarrollando en un Estado de derecho constitucional y precisamente privilegiando lo que es la aplicación de los derechos humanos. En una intervención posterior, la ministra Luna Ramos lo que dice sencillamente es: si la persona que sentenciada va a optar por cumplir con los requisitos que se establecen en el artículo 137, le tenemos que conceder ese beneficio. ¿Por qué? Porque está optando para obtener casi nada, su libertad. Les voy a leer textualmente lo que dijo en ese sentido. Entonces, si el nuevo sistema de justicia penal, el respeto a los derechos humanos, está tratado de que las personas que están en posibilidades de estar en libertad lo estén lo antes posible a su costo, pues no veo por qué se les tenga que negar, porque es que estén cumpliendo un requisito con el pago del dispositivo. Simple y sencillamente se le está dando la facilidad de poder obtener este beneficio porque ya cumplieron con los requisitos que se les pide, y entonces quizá no puedan salir porque no existe la posibilidad de que se les otorgue ese dispositivo. Si están en posibilidades de hacerlo, no veo por qué se les tenga que negar. Si es que defendemos los derechos humanos, y aquí está el más preciado de todos, que es la libertad, y está en posibilidad de hacerlo. Finalmente, en la votación se tuvo 6 votos a favor, 4 en contra, y por lo tanto no se declaró la inconstitucionalidad del tramo normativo que les acabo de comentar del artículo 37. ¿Qué sucede entonces hoy? Sucede que todo aquel sentenciado que hoy cumpla con los requisitos del artículo 137 y que ya sea que él o su familia por las condiciones económicas se lo permiten, puede finalmente pagar a la autoridad penitenciaria el brazalete
para efecto de, como lo manifestó el ministro Cosío, no estar en esa espera, en esa fila que está en las instituciones o en los centros penitenciarios para que pueda optar por su libertad. Algo interesante también es tomar en cuenta que el artículo 26 de esta misma ley establece hoy una nueva autoridad, el supervisor de libertad. No es que solamente va a salir, sino que le voy a dar un seguimiento. Le voy a dar un seguimiento a través de esta propia autoridad. Pero esta decisión considero que es una decisión trascendente, tiene un mes que finalmente se emitió, porque hoy se está privilegiando el que se dé la libertad. Y finalmente, bueno, creo que el sentenciado que pueda hacerlo, pues tendrá que optar, si sus condiciones desde luego le están permitiendo, por este tema. Hay un libro por ahí del doctor César Barros Leal sobre la vigilancia electrónica a distancia. Y él hizo un estudio en donde dijo que un interno del reclusorio norte, tomando en consideración, a él se le aplicó el brazalete, tomando en consideración que su esposa tenía que llegar a las 4 de la mañana de los sábados, tenía que hacer todo un rito para poder ingresar a un centro carcelario, la verdad es que el brazalete le ofrecía una excelente opción para que esta persona siguiera cumpliendo con su pena fuera del centro. Doctor, muchas gracias. Muy ilustrativas las reflexiones y análisis que hace el maestro Vázquez Acevedo sobre estos criterios jurisprudenciales. Sobre todo porque hay que tomar en cuenta una cosa, y es que en los estándares internacionales de los procesos penales acusatorios hay una serie de medidas cautelares que se deben tomar preferentemente antes que la prisión. Prohibiciones de salir de determinados lugares, la prohibición de acercarse a la víctima, pues cauciones, firmas, muchas. El arresto domiciliario que le llaman, ¿no? ¿Por qué no aplicamos nada de eso? Porque realmente también tenemos otras deficiencias. Si ustedes quieren ver dónde vive el señor Jacobs, Gunther Jacobs, simplemente van al directorio telefónico y van a encontrar en qué parte de Bonn vive. ¿Solamente con eso? No, hay cruce de datos. Todas las personas necesitan una tarjeta de crédito, necesitan un teléfono, necesitan luz y forzosamente tienen que contratar esos servicios. ¿Qué es lo que hace el Estado alemán? Cruza datos y con eso tiene certeza dónde vive cada persona. ¿Lo tenemos aquí? Bueno, vamos a ver si podemos ubicar personas que viven en la Sierra, o en Tepito, o en Tláhuac, si todas están debidamente identificadas. Y vamos a ver si teniendo ese domicilio viven ahí, ¿no? Ante esa imposibilidad, bueno, entonces el Estado pues opta por la prisión. Ahora, problema es que sí, la prisión es la consecuencia normal de la comisión de un delito, de ahí el nombre de derecho penal. Pero ahora la pregunta es, cierto, pero el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que el fin de la prisión debe ser, antes decían la resocialización, ahora la reinserción, y ahora en nuevos congresos internacionales ya hablan de otro término, no recuerdo en este momento cuál es ese nuevo término que se está acuñando en el ámbito internacional, pero quiere decir que entonces ya no es la prisión como reacción, no es la prisión como castigo, sino una prisión que tenga esos fines que evidentemente no fueron cumplidos al momento en el que el sujeto decidió contravenir el orden jurídico, en particular el penal. Si eso es así, entonces aquí hay una crisis pero que no se sabe bien de quién, si es del sistema o si es del Estado mismo, que no ha conseguido llevar adelante y materializar todo aquello que ha venido pregonando.
Por ello es que en este caso el maestro Sigor Peláez Darguistade, correcto, Darguistade, nos va a hablar sobre la crisis de la prisión en el proceso penal acusatorio. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Antes que nada, gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación, al doctor Díaz Aranda, a la maestra María Luisa Rodríguez y al maestro Enrique Vázquez Acevedo. Quiero decirles que ante el calibre de los expositores sí creo que es un error que me hayan invitado. No creo estar a la altura, pero van a dar el mejor esfuerzo de aportar valor. Lo que intentamos colaborar aquí es con el punto de vista de la defensa y cómo estamos viendo en el día a día los tribunales o cómo enfrentamos los problemas de el cambio de paradigmas con el nuevo modelo de justicia, cuando tal parece que es un fraude de etiquetas. Y quiero exponerlo a través de un caso práctico, es un asunto de orden federal, es una aportación de arma de uso exclusivo del ejército. En este caso es un arma larga, tiene unos cargadores y balas. Lo detienen, es cuando nos llaman, vamos a verlo a las instalaciones de la Procuraduría, y esta persona me dice, licenciado, ¿qué va a pasar? ¿No? Le empiezo a explicar la metodología del nuevo modelo, ¿no? Va a haber una audiencia de control de detención, nos van a formular la imputación y vamos a tener un plazo, yo creo que vamos a ampliarlo, para aportar datos en la carpeta. Esto porque realmente, como veo la carpeta, sí le van a vincular a proceso, pero hay que aportar información para poder pelear la medida cautelar que le van a imponer. Oiga, señor abogado, explíqueme por favor cómo está ese tema, porque he escuchado todo esto de los derechos humanos. Y a mí es muy sencillo, la Constitución, los tratados internacionales habla de que usted tiene una presunción de inocencia. De hecho, nuestra Corte la ha dividido en 4 grandes rubros, siguiendo al Tribunal Constitucional Español: una vertiente extraprocesal, una regla de trato en juicio, un estándar probatorio, valoración de prueba. Le empiezo a explicar todo esto. Me dice, pero ¿cómo? Si me presumo inocente, entonces voy a prisión. Y le digo, sí. Dice, es que ya no entendí. No se preocupe, lo voy a explicar claramente. Antes, en el sistema anterior, que le llamamos inquisitivo mixto, usted veía en la televisión, básicamente para saber si usted accedía o no a una libertad provisional bajo caución, derivaba de un tema de la media aritmética en ciertos estados, es decir, la mínima y la máxima entre 2, o un número clausus que maneja inclusive el Código Penal Federal. No se preocupe, en la anterior, usted debe estado en prisión preventiva oficiosa, en prisión preventiva. Aquí tenemos una gran modificación en nuestro sistema jurídico, es una reforma constitucional del 2008, que refiere que, bueno, en el artículo 19 realmente hay un número muy cerrado de delitos realmente de alto impacto: homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada. Usted en este caso, digo, no es cualquier cosa, pero una aportación de arma creo que sí podemos argumentar muy tranquilos, dependiendo de los datos que aportemos, para que usted pueda llevar el procedimiento por fuera. ¿Cómo está eso? Sí, con una medida cautelar. Entonces, medidas cautelares, bueno, ¿qué es lo que hay que argumentar, no? Como buena medida cautelar, fambus bonus juris y película in mora. La apariencia del buen derecho, peligro en la demora. Hay que verificar qué aportarle al tribunal, que usted no tiene riesgo de fuga porque tiene arraigo en la ciudad. Ah, bueno, abogado, ya le estoy entendiendo. Fíjese que llevo toda la vida viviendo aquí en esta ciudad, mi casa está aquí, de hecho tengo una empresa modesta, pero la empresa vive aquí, la tengo aquí desde hace 2008, me parece. Oiga, muy bien, sus hijos, mis hijos, uno es mayor de edad, otro es menor de edad, ellos están aquí, están estudiando. Mi señora vive aquí, de hecho son mis dependientes económicos. Le digo, mira, vamos muy bien, podemos de una otra forma acreditar arraigo en la ciudad, con esos documentos, hágamelos llegar. Y a través de un familiar me los hicieron llegar. ¿Qué más sigue, abogado? Híjole, mire, aquí hay un tema que es, hay que tener cuidado, que si usted está en libertad puede poner en peligro a la víctima, ofendido, testigos, peritos. En este caso, déjeme decirle que como es un delito de portación de arma, de otra forma ya realizaron las entrevistas, ya está todo tranquilo, los peritajes ya se realizaron, yo veo que podremos argumentar que usted está en libertad, no va a poner en peligro. Para empezar, no hay víctima, ¿no? Es un delito formal. Testigos, pues, realmente es el policía, y los periciales, fue un periciaje de balística, no hay mayor problema. Creo que podemos argumentar eso. Ah, muy bien, abogado, le estoy entendiendo, vamos muy bien. Oiga, ¿y qué más? Pues mire, también tenemos que contemplar que si usted está en libertad, no vaya a poner en peligro la investigación. Es decir, que vaya a destruir pruebas. Entonces creo que vamos bien, porque al ser un delito de portación de arma, todas las diligencias realmente ya se hicieron. Se mandaron unos oficios, inclusive por fax, de que usted no tenía permiso para portar el arma. Entonces realmente usted está en libertad, no va a entorpecer la investigación del Ministerio Público. Llevamos 3 de 4. Oiga, y este tema de que si salgo peligro para la... ¿Qué me estaba explicando? Sí, hay unos criterios que si usted está en libertad es un peligro para la paz pública o esto es peligroso. Algo así escucho en las audiencias. Pero a mí no se preocupe. Afortunadamente usted no tiene antecedentes penales. Tiene un trabajo, tiene familia, como ya lo dijimos, y podemos argumentar esa metodología. Entonces, en esta historia me
me pasa esos documentos, llegamos a la audiencia de vinculación, perdón, bueno, la audiencia de debate, y empezamos a generar todos estos documentos. Me acuerdo que muy emocionado llegué y empecé tocando temas abstractos, ¿no? El juez de control. Señorías, si partimos del artículo 1 constitucional, los derechos humanos son universales, interdependientes. De hecho, ustedes tienen la obligación de interpretarlos en lo que más favorezca a la persona. Y si hay un derecho humano a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, esto implica que la persona que vaya ante un tribunal para que se le respete un derecho, no sufra por esos embates. El señor aquí a mi lado, si bien es cierto es un inculpado, un imputado, como quiera llamarle, viene aquí para también que se le respete un derecho a la inocencia. Entonces, el hecho de que venga un juicio, a un procedimiento penal, a una metodología de investigación complementaria, no tendría que ser un embate para él mismo. Entonces, le pido que conforme al artículo 1, hacer las medidas cautelares por accesión a una metodología que tiene que ver con el derecho humano a la tutela judicial efectiva, las interprete lo que más favorezca al señor. Después de eso, hicimos una referencia de todos los datos que le estoy platicando. Señoría, ahorita acabo de escuchar al Ministerio Público pidiendo prisión preventiva, que porque la pena máxima de este delito podían ser 30 años. Sí, claro, el señor parte de un presupuesto que es el concurso real, quiere sumar todas las penas, pero yo aquí le traigo una jurisprudencia que dice que en estos casos es concurso ideal. Entonces, el arma larga que le llaman, 4 años, los cartuchos 2, las balas 2, pues entonces realmente la pena máxima tendría que ser 4 años. Entonces no es tan grande como dice el Ministerio Público, sí partimos, interpretando lo que más favorezca, un concurso ideal, no un concurso real. Parte, señoría, de todos, si atendemos a las naturalezas mismas de la medida cautelar, entendemos que es una instrumentalidad. No, la medida cautelar es instrumental. No me puede usted adelantar los efectos de una sentencia, el señor ya estaría en prisión, no vería a su familia, a nosotros se nos dificultaría ingresar al Ceferezo con todos los trámites que hay. Entonces, ruego usted tome en cuenta estas consideraciones. Es más, le digo, yo propongo varias medidas. Para que no haya peligro de que se vaya a distraer de la acción de la justicia, por lo que usted escuchó ahorita en el Ministerio Público, le propongo algo, que él venga a firmar en la mañana, es más, que venga a firmar en la tarde, tenemos aquí su pasaporte, se lo podemos dejar. Y como ya vio, yo creo que no hay ni riesgo de fuga, no hay riesgo de que ponga en peligro la investigación, no hay testigos, los peritos no pasa nada, no hay peligro para la paz pública. Por favor, intente esto. Tiene todo el comentario y señoría no tuvo a bien tomarlos y dictó prisión preventiva justificada. Porque para leer el delito era peligroso, cosa que dije, caray, si no es derecho penal de autor o derecho penal del hecho, ya no entendí bien. Pues dice, para mí es peligroso el señor porque traía armas y se queda en el Ceferezo. Voy a ver al cliente, me dijo, abogado, ¿qué pasó? Ya no entendí esto de la presunción de inocencia. Este derecho humano que usted tanto me platicó, que si el 2008, que si los tratados internacionales, ya no lo entendí. Total que llego a la oficina, estoy un poquito, obviamente, triste. Retomo un amparo en revisión que siempre lo leo cuando ando triste, que es el 3457 de 2013. Ponencia del ministro Saldívar, donde desarrollan todo el tema de la presunción de inocencia. Me acuerdo que por ahí un tema que trata de que al momento que un tribunal genera una resolución, no se puede basar en su íntima convicción. ¿Por qué? Porque yo no puedo atacar lo que un tribunal, un juzgador pensaba. De hecho, me acuerdo de un ejemplo que manejaba un maestro, permítanme que se los explique. Estaba el maestro viendo la televisión, de repente llega su hermano y dice, oye amigo, perdón hermano, baja para que veas mi vehículo que me acabo de comprar. Este maestro baja y ve que su hermano se había comprado, ¿se acuerdan de estos Lincolns de 1995 de 8 cilindros? Y le preguntó, oiga, hermano, ¿por qué se lo compró? Es que me gustó. ¿Le puedo criticar algo al hermano de por qué se compró ese vehículo? Pues no, porque le gustó simplemente. La segunda pregunta en el segundo ejemplo. Oye, ¿y por qué te lo compraste? Repíteme. Es que quiero ahorrar gasolina. ¿Puedo criticar esa resolución de mi hermano, de su hermano, de comprarse un vehículo Lincoln 8 cilindros para ahorrar gasolina? Entonces ya no es la íntima convicción. Partimos de criterios objetivos para generar una resolución justa. Una resolución que no se basa en la íntima convicción, sino en datos objetivos que se puedan inclusive supervisar a través de un tribunal de alzada o inclusive un tribunal de amparo. Entonces empezamos a ver todo este tema y aquí por eso dejo hasta el final. Al licenciado Alejandro Robles Ceballos, donde cuando vemos qué podemos hacer, sabes que hay que presentar una solicitud de modificación de medida cautelar y hay que echar mano de la tecnología. En ese momento acudimos, van a tener ampliamente cómo funciona este aparato, pero cuando me lo explicaron fue algo maravilloso. Sabes que te puedo poner un brazalete, puedo estar dentro de su domicilio, tengo que ir al domicilio, generar una cerca eléctrica, algo así. ¿Cómo? No, una cerca de una manera digital va a permitir saber si el señor sale
o no de su domicilio. Dije, oye, qué bien, pero tengo una duda, ¿cómo llego yo con el tribunal? Y decirle que un particular puede generar este tipo de situaciones. Dice, no, mira, lo que hay que hacer es esto. Hay que pedirle a C4, ¿hay C4 en ese lugar? Sí, donde está el juicio hay C4. Pues pídele estos datos técnicos. Dile si ellos pueden generar estos datos técnicos, porque mi brazalete, a través de un aparato que yo pongo en el domicilio, puedo perfectamente mandar la señal a C4 y si tú quieres al correo del juez, al del Ministerio Público, al tuyo, al que tú quieras. Hacer una alarma inmediata que va a permitir generar una tranquilidad de que si el señor se sale de su domicilio, automáticamente van a brincar las alarmas. Si partimos de que la policía preventiva puede llegar en pocos segundos, minutos a ciertos lugares por la cantidad de policía, pues puede haber cierta prognosis de tranquilidad de que si se intenta evadir, lo van a detener. Cosa que me gustó mucho, lo intenté, fuimos al tribunal, al tribunal le solicitamos ahora sí que al tribunal para que el oficio lo pidieran a C4 y también lo pedimos a la UMEC. También mandan un oficio a la UMEC para que nos diga ellos cómo quieren o cómo les gustaría supervisar. Les mandamos informes mensuales, que vengan, nos acompañen en todo el procedimiento técnico. Lo que ellos dispongan, podemos generar para que ellos estén tranquilos de que se va a cumplir con esta medida cautelar. Es donde me enteré algo muy chistoso. En el Instituto de Justicia Procesal Penal hice un estudio de 4 estados del país, si no falla la memoria fue Morelos, fue Chihuahua, fue Oaxaca, no recuerdo el cuarto estado, a lo que me falla la memoria. Y decían, mira, se cumple con el 87% de las medidas cautelares. ¿Cómo? Sí, de cada 100, insisto, no es un tema nacional, pero es una primera estadística. Se cumple con el 87, de cada 100, 87 cumplen. Y si leemos entre líneas, el otro porcentaje no cumple de una u otra manera, pues por irresponsables, es decir, no van a firmar, y cuando viene la orden de reaprehensión los encuentran en su domicilio, no es que estén fugados. Dijo, oye, qué interesante está este tema. Cuando solicite la audiencia de medida cautelar, de modificación de medida cautelar, va a poder aportar este tema ya empírico, no una subjetividad. Y se nos puede pelar, disculpen la expresión. Si nos señala, ya empiezan a ver los estudios que están a cargo del doctor Javier Carrasco, que es algo muy profesional, y nos podemos argumentar que empieza a haber una confianza en que se cumple la medida cautelar. Y por todas estas condiciones va a haber mucho menos riesgo de fuga. Después de eso, entendimos que la metodología técnica se podía elaborar. Es decir, ¿cómo puedo traerle yo al tribunal algo novedoso, algo nuevo, algo que lo vemos en la televisión, para que el cliente se le pueda respetar esa presunción de inocencia y a la vez, con datos objetivos, generar esa certeza razonable al tribunal de que hay medidas para limitar el riesgo que se va a sustraer de la acción de la justicia? Se creó toda esa dinámica y al momento de pensar cómo voy a ir ante el tribunal, cómo se lo voy a exponer, cómo lo vamos a platicar, vimos que hay un estudio, todos lo saben, el titán en estos temas es el maestro Guillermo Cepeda Lecona, Crimen sin castigo, es una lectura obligada, donde alrededor de 2006 habla de que un interno por día nos cuesta 140 pesos. 140 pesos. Son estudios que ya se tienen que actualizar, y dicen las malas lenguas que el maestro lleva a actualizar estos datos y van a ser brutales. Al menos al día de hoy, 140 pesos, es el último estándar, diarios por interno. Creo que es un dato óntico muy fuerte, que va a generar esa tranquilidad en el tribunal de que va a ser un recurso eficaz, se va a implementar justicia, él se va a poder enfrentar su procedimiento por fuera. Después empezamos el siguiente conflicto. Al final del día todavía no teníamos los criterios de la Corte. ¿Cómo podemos transmitirle al tribunal que me resuelva este tema si no está en ley? De una u otra forma, no hay algo donde cogerme, no hay una jurisprudencia, no hay un criterio, de hecho los artículos son mínimos. Les pido que retomen el siguiente argumento, que fue lo que habíamos intentado. La ley de amparo, ¿no? Nuestra ley de amparo. Nosotros entendíamos que cuando intentamos un amparo, digamos que era un circulito así muy chiquito. Los temas de procedencia eran complicados. Y en la reforma, el amparo, ¿qué? Se incrementa. Se divide en 4 grandes rubros, o sea, como que le meten esteroides a la ley de amparo. Y ¿sabes qué? Se va a modificar la cosa. Podemos presentar amparos contra particulares, ¿no? Hay interés legítimo. O sea, hay personas que de manera indirecta se le afecta un derecho, pueden acudir al juicio de amparo, algo maravilloso. Los derechos humanos por accesión, caso de duda, control de convencionalidad. Si hay un tratado que te da más derechos, acude al tratado. O hay un parámetro de control de regularidad constitucional. Cualquier acto de autoridad tiene que respetar la Constitución, tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea o no el Estado mexicano parte.
Oye, pues por ahí hay un TV contra Ecuador, si no me falla la memoria, que dice que no porque la acusación sea por delito grave automáticamente va a haber prisión preventiva oficiosa. Cosa que me llamó mucho la atención, oye, porque es verdad. Antes, el auto de formal prisión, si leemos el diario de debates, o lo que yo interpreté del diario de debates de aquel entonces, fue que nacía como una restricción o un freno a excesos del Ministerio Público. Que si el constituyente, yo no quiero que el Ministerio Público llegue, me quiera acusar por 50 delitos cuando realmente nada más va por uno. Entonces el auto de término constitucional va a ser una especie de minijuicio para que la defensa me aporte datos y realmente iniciemos un proceso por lo que valga la pena. Esa metodología no se sigue en el auto de vinculación al proceso. Como ya habrán visto, el estándar que es bajo, por no decir mínimo. Entonces, para mí hay un efecto circular. Si con que el Ministerio Público formula imputación por un delito aparentemente de relevancia y el estándar es mínimo, pues prácticamente la prisión preventiva depende de lo que quiera formular. Entonces, estos embates me complicaron y me decanté por lo siguiente. Y el cuarto rubro que viene en esta modificación a la ley de amparo y en estos estudios, la omisión legislativa. Si leemos el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a ver un artículo muy bonito, que dice que al final del día, la legislación del Estado mexicano se tiene que adecuar ¿a qué? A los derechos humanos. Es una obligación del Estado. Pero hasta el final viene un rengloncito muy interesante. Básicamente es lo siguiente, y aunque no esté la ley, si en el caso práctico se tiene que velar por un derecho humano, las autoridades tienen que generar las condiciones para su respeto. Interdependencia, progresividad. Entonces no me interesa, señor juez de control, si no hay criterios de la Corte, en aquel entonces todavía no lo había, no me interesa si no hay artículos, si no hay jurisprudencia. A mí lo que me importa es que hay un derecho humano a la presunción de inocencia. Te estoy dando las condiciones, tecnológicas para que puedas tener una tranquilidad, como tú me la pidas, para que el señor acceda a una modificación, esté en un arraigo domiciliario, esté en su casa y no haya un riesgo de que se vaya a distraer de la acción de la justicia. No me tomes impedimentos de que no haya criterios anteriores para no respetar mi derecho humano. Esta metodología fue la que nos decantamos por intentar que romper con esta sinergia que se tiene, al menos desde mi punto de vista, hablo desde el punto de vista particular, no atribuyo a nadie más, de que tal parece que seguimos con esta metodología de que el delito grave, por la media aritmética o porque la pena es muy grande, y automáticamente hay un riesgo de fuga. Y vámonos a prisión preventiva, mejor los tenemos ahí adentro. Como comentario aparte, tengo un cliente que está en prisión desde hace un año porque no cumple con la pensión alimenticia. No estoy diciendo que esté bien, pero el que está en prisión no trabaja, si no trabaja no produce, si no produce no le paga a la señora. Entonces, su señoría, por favor, explíqueme cómo es posible que esté en prisión preventiva. Pues sí, es que es la media aritmética, señor. Oiga, el quinto transitorio, ese tema para otro día que podamos platicar el quinto transitorio, pero tal parece que, insisto, desde mi punto de vista, a pesar de que lleves todos estos argumentos, se quedan cojos, es como una silla que le falta una pata. Necesitamos lo que hoy día tenemos en la tecnología para que el juez, insisto, parta de ese criterio objetivo, tenga una certeza técnica, tecnológica, de que se va a limitar, porque al final del día el riesgo siempre está latente, ¿no? O sea, no hay ningún dispositivo que te pueda decir que una persona no sabe de la acción de la justicia o no lo va a intentar. Pero esto sí va a poder, ¿qué? Constreñir ese riesgo. Y a partir de tener una prognosis de donde efectivamente se respete la presunción de inocencia y la defensa que ya pueda aportar esos elementos. Cuando platiqué con el maestro Enrique Díaz Aranda y con el maestro Enrique Vázquez y platicábamos de esa resolución de la Corte, dije, mira, ya este argumento último ya no lo voy a ocupar, pero por si acaso lo voy a decir en la audiencia. Usted, señoría, tiene la obligación de interpretar los derechos humanos en lo que más favorezca a la persona. Las medidas cautelares por una interdependencia con el acceso a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia son derecho humano. Le pido que lo interpreten en lo que más favorezca a la persona. Muchas gracias. Pues muy interesantes las disertaciones. Yo recuerdo que cuando llegué a España a hacer mi primer doctorado, un tema bien interesante era el de si le podían negar a los etarras que estuvieran ya en prisión el derecho a que siguieran siendo ideologizados estando en prisión. Este era un tema muy complicado porque evidentemente algunos no iban a alcanzar penas muy altas, iban a salir
Y evidentemente en el momento en el que estaban dentro de las prisiones, no solamente tenían del exterior nuevos elementos para seguirse formando en esa ideología, sino también se reunían entre ellos para seguir fortaleciendo todos estos elementos ideológicos. Se convirtió entonces en un tema de libre desarrollo de la personalidad. Y entonces vino un debate muy interesante en España sobre hasta dónde goza el preso de los derechos fundamentales y de las garantías. Todavía no se hablaba tanto de derechos humanos, estoy hablando de los años 90. A la conclusión a la que se llegó es que no se podía, o sea, sí se podía limitar la libertad de tránsito, pero la libertad ideológica tenía que ser todavía mantenida, siempre y cuando no se llegara a violentar todo este otro fin de la pena, que era la resocialización. Trayendo un poco ese debate aquí, la pregunta sería, a ver, si estamos hablando de ese derecho a la libertad de tránsito, si estamos hablando de este derecho humano de toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario, segunda parte, como consecuencia, toda persona que esté sometida a proceso tiene que ser tratada como inocente y los inocentes están en libertad, no están en prisión. Si eso es así y el Estado señala que él es incapaz de poder financiar esta libertad cuando está sometido a proceso, habría que preguntarle, oye, ¿y entonces el acceso a la justicia? Pero sobre todo, ¿y dónde quedó la igualdad? O sea, si yo puedo pagar porque tengo dinero, sí gozo de libertad mientras viene el proceso, pero si yo soy pobre, no. Oye, pero no éramos todos iguales ante la ley. O sea, entonces, ¿dónde quedamos? Porque tenemos que ser congruentes. Yo, pues muy bien todo lo que dijeron los señores ministros, pero ¿dónde quedó esto? ¿Dónde quedó esa libertad, esa justicia social, ese acceso a la justicia que van de la mano con todo lo que se manifestó que era el nuevo sistema de justicia penal? Pero como en la UNAM tratamos no solamente de decir el problema, sino también de ofrecer alternativas, es por ello que quise también, y por también consejo del maestro Vázquez Acevedo, el traer a Rafael Buleg, quien nos va a hablar de las buenas prácticas en Latinoamérica y RCU Sistemas como una de esas alternativas. Porque, pues si ya en 2006 costaba 140 pesos la manutención de un reo, hoy en día, evidentemente, y más con el dólar tan caro, no porque les den comida importada, pero sí por todo lo que nos cuesta, seguramente ya andan muy cercano, si no es que mucho más caro de lo que hoy cuestan los brazaletes. Yo recuerdo que en su tiempo el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hablaba de que eran como 120,000 pesos. Vamos a ver qué nos dicen hoy, si eso es la cantidad que se tiene que desembolsar y si eso es lo que podría costar la aplicación de la tecnología para el cumplimiento de la ley. Me lo cambiaron de repente de lugar. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como lo comentó el maestro Sigor, creo que es importante el que se entienda o el que podamos acercar la tecnología. El que no solamente se vea como un ente de, es un dispositivo que está ahí y me va a proteger o me va a seguir y ya. Creo que es interesante que entiendan las ventajas, todas las formas que se puede de tener de la tecnología en el apoyo a este tipo de casos. Eso es lo que hacemos en RCU. Acercamos la tecnología a las distintas situaciones que presentan el país y creemos muy importante que puedan ir entendiendo qué es, o sea, que vayan viendo los detalles finos. Les voy a presentar un video como preámbulo, que es un breve resumen de lo que hace la tecnología.
No sé si desde cabina me puedan poner audio en la máquina, por favor. Contamos con experiencia en el desarrollo, fabricación, suministro y apoyo de programas de monitorización remota. La vigilancia electrónica de 3M permite a los internos Yo creo que mejor acá. seguimiento de la ubicación de los internos, monitorear su comportamiento y apoyar su integración en la sociedad. Contamos con experiencia en el desarrollo, fabricación, suministro y apoyo de programas de monitorización remota para el cumplimiento de la ley alrededor del mundo. Por ejemplo, el señor José Pérez fue acusado de robo y condenado a prisión. José vigilancia electrónica de 3M permite a los gobiernos realizar un seguimiento. Improvisamos un poco. Les voy a tratar de poner la pantalla aquí al frente. Si podemos verla un poco. Y vemos si logra regresar un poco la pantalla. Creo que en el monitor ya los tenemos. De la ubicación de los internos. Buenísimo. Si quieren en las pantallas ya están. Contamos con experiencia en el desarrollo, fabricación, suministro y apoyo de programas de monitorización remota para el cumplimiento de la ley alrededor del mundo. Por ejemplo, el señor José Pérez fue acusado de robo y condenado a prisión. José fue liberado 4 meses antes de finalizar su condena y fue asignado al programa de monitoreo electrónico, con unidades de seguimiento por GPS de 1 o 2 piezas. El centro de monitoreo hace un seguimiento continuo de sus movimientos y se comunica con él a través de alertas, vibración o voz ante cualquier incumplimiento de su programa, ya sea una zona geográfica o una violación de cronograma. Las soluciones de rastreo por GPS de 3M permiten una supervisión confiable de su comunidad. Este es el señor Javier Santos. Él fue puesto en arresto domiciliario durante 3 meses a la espera de juicio. Javier cuenta con una manilla y una unidad de monitoreo RF de comunicación dual de 3M. Con este sistema, el personal del centro de monitoreo puede realizar el seguimiento de su presencia o ausencia en su casa de acuerdo con su cronograma individual. La solución de arresto domiciliario de 3M maximiza la eficacia y cumplimiento de la ley. María disfruta de una salida con su amiga. Entre tanto, su marido está tomando un atajo a través del parque. María es una víctima de violencia doméstica y el juez le concedió una orden de protección para garantizar una distancia segura de su cónyuge abusivo. La pareja fue incluida en el programa de violencia doméstica. Como parte de este programa, el cónyuge de María fue equipado con un kit de agresor que incluye un brazalete y una unidad de seguimiento por GPS de 2 piezas. María está provista de un dispositivo portátil que proporciona alertas de proximidad cada vez que su cónyuge se acerca, incumpliendo la orden de protección. El sistema proporciona varios niveles de protección a la víctima, tanto fijo como dinámico, incluyendo también botón de pánico, alerta a través de texto, luz, sonido o vibración, comunicación de voz con el operador del centro de monitoreo. Una vez que el agresor se acerca a la víctima y viola los parámetros establecidos en la orden de protección, una alerta inmediata de violación se registra en el centro de control, los cuales contactan tanto a la víctima, María, como al agresor, su cónyuge.
se evitó otro encuentro potencialmente peligroso. La solución para disuadir casos de violencia doméstica de 3M asegura el cumplimiento de la orden de protección. La tecnología de monitoreo electrónico provee seguridad a su comunidad. La ciencia es solo ciencia, hasta que ayuda a mejorar su calidad de vida. La tecnología de vigilancia electrónica de 3M permite a los gobiernos... Muy bien. ¿Cómo ven? Algo un poquito más aterrizado, ¿no? Algo ya no es como lo que mencionábamos de, bueno, es un brazalete que voy a poner y lo voy a operar y alguien ya me dirá que va a funcionar y ya, ¿no? O sea, la idea de la tecnología, de todos los desarrollos tecnológicos que se van teniendo y todas las evoluciones que se van obteniendo a través de empresas como 3M, que nosotros somos representantes, nos van dando una ayuda precisamente a este tipo de casos. Ya hay algo real, ya hay algo tangible y ya hay algo que se está ocupando en otros lados, en otros países. O sea, no es una solución que se venga a experimentar aquí. Y es parte de la idea de la presentación que traemos. Es qué hay en otros países, qué prácticas se manejan en otros lugares que podríamos implementar aquí. Hablamos, por ejemplo, de 3M. Sistemas de monitoreo hay 20 años funcionando, o sea, no es de actuales, hay 20 años funcionando con dispositivos de monitoreo de personas. Estamos hablando que está operando en 40 países y están alrededor de 200,000 personas monitoreadas a través de las distintas tecnologías que ahorita revisaron. Hay soluciones en Latinoamérica como en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, en Brasil. Algo que es importante y es también importante llegar al momento de presentar estas soluciones, algo tan vano como el idioma. O sea, al momento que nosotros tratamos de implementar una solución tecnológica, es tan importante que esté en español, porque de repente que alguien quiera operar o quiera hacer uso de un sistema y esté en un idioma que no logra dominar, puede generar una cierta duda y al momento de operar decir, no tuve la reacción y utilizarlo eso como una excusa para decir el sistema no funciona o poder tener una piedra en el camino, ¿no? Si se fijan, son soluciones distintas, dependiendo cuál es la ideal. Estamos hablando de soluciones de GPS con celular, hablamos de soluciones de radiofrecuencia o hablamos de soluciones de equidad de género. Esta lámina es muy, muy interesante acerca de lo que hablábamos de los costos. El tema financiero. Estamos en la gráfica, vemos los resultados que se tienen en otros países. Hablamos de un ahorro de hasta un 50% del gasto que se tiene el gobierno en mantener a una persona en reclusión a darle una solución de este tipo. O sea, es el dinero que ahorraría el propio gobierno. ¿Qué otro beneficio? Bueno, obviamente tenemos el social, facilita la reintegración. ¿Y por qué facilita la reintegración? No solamente está en la calle, ahorita veremos un poco físicamente los dispositivos, están pensados también en que no sean señalados en la calle, si es que tiene esa opción de salir, que no vaya en la calle como decíamos, con la letra A roja, ¿no? De decir, él es un delincuente y entonces me alejo. La idea es que él pueda irse integrando sin tener que ser señalado y entonces se pueda disimular el uso del brazalete. Incrementa la supervisión del inculpado. ¿Por qué la incrementa? Porque siempre vamos a saber dónde está. O sea, ya no estamos hablando por ejemplo, hablamos de poner un policía fuera del domicilio del inculpado y realmente sabemos que está ahí, realmente sabemos qué movimiento está haciendo y si se escapó por un túnel, raro va, pero gente que se escapa por un túnel, ¿no? ¿Cómo podemos saber que está ahí, no? Entonces, eso nos incrementa el poder saber dónde está la gente. El operacional, obviamente, es una alternativa al encarcelamiento. Reduce la sobrepoblación, algo que en todos los países latinoamericanos se sufre bastante. Y da opción a la rehabilitación, a la reinserción, es decir, la gente puede seguir trabajando. Se pueden generar varios esquemas para que la gente pueda seguir produciendo. Y lo que hablábamos es, bueno, si una persona tiene que dar una aportación económica,
Desde la cárcel, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, esta es una solución real de que le va a permitir a la gente poder seguir siendo económicamente activo. ¿En qué lugares se implementan en otros países? En el momento del proceso, ¿cuándo se llega a sugerir la intervención de los brazaletes? Bueno, y está marcado de rojo a verde como en la facilidad o en qué tan incisivo puede llegar a ser. Bueno, en el prejuicio. En el prejuicio ahorita hablábamos de que todo es presunción de inocencia, ¿no? Sin embargo, los ejemplos que hemos dado es, pareciera que primero te encarcelo y después veo si eres inocente o no. Es el momento más especial, ¿no? Bueno, busquemos que en el prejuicio incluso se pueda dar ese tipo de medida, incluso se da. En sentencias cortas, reclusión con libertad provisional y posliberación. Incluso se ha dado este tipo de aditamentos a gente que ya terminó su condena, pero se quiere seguir como algún tipo de control, sobre todo en temas, por ejemplo, de violencia de género. Cuando hay violencia de género, aun cuando se termina, se queda así, se puede, o sea, se ha entregado este tipo de medidas para poder garantizar que seguirá las condiciones ideales. ¿Qué presencia hay en Latinoamérica? Mencionábamos que esta medida ya existe, que se opera. Hablamos que Costa Rica ha iniciado con 100 equipos. Tampoco es necesario iniciar con un proyecto gigantesco de 20,000 unidades. No, hay proyectos, como podemos ver en Costa Rica o en República Dominicana, que son 100 equipos, 10 equipos, que es como el inicio para poder ver de que la tecnología también funciona. Es normal la duda, decir, bueno, ¿realmente esto funcionará o no funcionará? Pero tenemos ejemplos que en el caso como de Colombia de alrededor de 4,200 equipos, de Argentina de más de 3,000 equipos, de Chile es una situación interesante, habla de 5,000 equipos, pero con un arresto domiciliario parcial, es decir, el monitoreo se realiza solamente durante un periodo del día que normalmente es cuando está fuera. Entonces, a través de estos sistemas también se puede llegar a determinar qué periodos de día me interesa monitorear, qué otros no, por temas de privacidad, ¿no? Incluso días. Algo que es interesante es, todos estos sistemas son personalizables. No es que digamos, esto es un brazalete y este brazalete va a funcionar absolutamente igual para todos. Existe el criterio. Existe el criterio de decir, bueno, esta persona va a estar trabajando en su propio hogar de lunes a viernes. No me interesa saber si va a estar haciendo la actividad dentro de esos días, pero sí me interesa saber cuáles son sus movimientos o sus alarmas en los fines de semana, o en ciertos horarios, o hay ciertas alarmas para ciertos personajes, dependiendo del caso se pueden asignar. La tecnología es lo que permite la individualización de la medida cautelar para cada persona. En la gráfica vemos que los brazaletes están funcionando alrededor de 250,000 alrededor de 70 países actualmente. Hablando de todo tipo de tecnologías de brazaletes. Y en la gráfica vemos el crecimiento de 2005 a 2015. Se fijan, el crecimiento es constante y estamos hablando de miles. Iniciamos alrededor de 45,000, hablemos 45,000 brazaletes alrededor del 2005. Y ahora estamos hablando de 120,000 para el área de América. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la conclusión de un brazalete como medida cautelar? Pues que va en aumento. Es una buena solución, es una solución probada, es algo que funciona y por eso normalmente se está solicitando más este tipo de medidas y en el caso de México se han ido también solicitando más este tipo de medidas porque apoya todo lo que hemos visto, ¿no? Toda la restricción y toda la solución. Y es importante ver de repente los ejemplos en otros países para a partir de ahí poder ver cuáles son sus experiencias y lo que todos llamamos buenas prácticas. En el área, sobre todo en las áreas técnicas, son importantes las buenas prácticas, las buenas configuraciones, las buenas individualización de los dispositivos, pues para que se vuelva útil y no llegar y decir, bueno, el dispositivo o la solución no me funcionó. Platiquemos un poquito más en específico de las soluciones. Vemos 4 soluciones en la pantalla. Hablamos de arresto domiciliario, hablamos de rastreo GPS y violencia doméstica. El de monitoreo de alcohol en este caso es menos usado. Rastreo de GPS. Se cuentan con 2 soluciones.
La primera hablamos de una unidad, si se fijan, normalmente va colocada en el tobillo, por lo cual puede ser fácilmente cubierta por el pantalón. Algo que es muy importante, y todas las tecnologías, y hablando de derechos humanos, es de que sea práctico para el uso, el no tener que la persona que utiliza esta medida no sienta que es un grillete y entonces ya no me puedo mover y me está causando incluso hasta problemas de salud. Hablamos de una unidad de 170 gramos, es realmente una unidad bastante compacta. Este dispositivo que vemos a la izquierda, que dice GPS de una pieza, no cuenta con voz. ¿Cómo funciona? Funciona a través de la red celular y tiene un receptor GPS. Un receptor GPS lo que nos dice es, el dispositivo está viendo satélites en el cielo y a través de ellos nos pueden lograr ubicar en una posición geográfica. ¿Qué pasa si yo con este dispositivo me meto debajo, por ejemplo, del metro? O me meto incluso dentro de este edificio, ¿no? Si yo camino un poquito más hacia el centro, ya no tengo vista al cielo y entonces podríamos decir, estoy violando el acuerdo de decir no puedo salir de esta unidad. Sin embargo, la tecnología sigue avanzando y hay algo que se llama LBS, que no solamente logra ubicar su posición a través de una constelación satelital, que es lo que se le conoce como GPS, sino también a través de la red celular. La propia red celular le sirve al dispositivo para poder ubicarse incluso dentro de una oficina. Eso quiere decir que nosotros podemos garantizar la posición del dispositivo incluso dentro del propio domicilio. Y era lo que decíamos, bueno, ¿yo cómo puedo saber que la persona está ahí? Bueno, con este tipo de tecnologías podemos saber que la persona está ubicada. Un tema muy importante en todos este tipo de dispositivos, y creo que varios llegamos a padecer, duración de la batería. Creo que es común que de repente en las situaciones cuando más requerimos el celular, de repente no tiene pila. ¿Y qué es? Bueno, yo agarro mi celular y lo conecto al enchufe, ¿no? Sería un poco ilógico pedirle a la persona que lo está ocupado que se sienta al lado del enchufe, ¿no? Por 3 horas y entonces ya me quedé pegado y esperemos ahí y voltear a ver cada 10 minutos a ver si ya cargué, ¿no? Las soluciones van pensadas en eso, van pensadas en que no sea todavía un peso mayor el tener que ocupar este tipo de dispositivos. Por eso estos mecanismos utilizan baterías inalámbricas, que es decir, yo pongo la batería a cargar, es como las baterías portables, ¿no? Y a través de un imán se fija al dispositivo y entonces yo puedo andar o me puedo dormir o puedo hacer lo que necesite en el hogar, sabiendo que mi dispositivo está cargando y que no estoy violando la norma, ¿no? Que poder llegar y decir, bueno, pues se apagó el equipo y eso ya no es mi responsabilidad, ¿no? Bueno, se le dan las herramientas y los aditamentos necesarios para que no sea algo difícil poder cargar. Algo importante es, yo lo voy a tener puesto, ¿no? Y no será como un yeso que ya no me puedo bañar y entonces tengo que poner una bolsa. No. Los dispositivos están diseñados y pensados también para eso. O sea, los dispositivos se pueden mojar. Habla de una norma de inmersión IP68 que se refiere a qué tanto polvo y agua le puede entrar al dispositivo. Prácticamente el dispositivo está sellado. Eso quiere decir que se puede bañar sin ningún problema, puede ocupar todas las necesidades físicas necesarias y que no va a ser un inconveniente para el dispositivo. Poder decir, bueno, como lo mojé, se descompuso y entonces violé mi acuerdo. No. Los dispositivos están pensados por eso. Y eso es importante que lo entiendan para que lo conozcan, sobre todo, para que digan, no hay una razón del por qué el dispositivo no va a funcionar. Algo que es muy importante es que son dispositivos que se le conocen hipoalergénicos. También en eso se piensa, el de decir, no me voy a poner un brazalete y a los 3 días voy a estar lleno de ronchas y rojo y todo. No, también se piensa en eso. O sea, es saber que no le va a causar un problema a la persona y que después no va a llegar y decir, bueno, tu dispositivo me genera un problema mayor y en lugar de generarme una solución, me genera un problema. Esta es una solución de un brazalete de una pieza. Es decir, yo le pongo el brazalete en el pie, en el tobillo de la persona y ya puedo monitorearlo y saber dónde está. Ventaja, la configuración que se le carga a los dispositivos va dentro del dispositivo. O
Ni siquiera una central afuera debe de estarlo monitoreando las 24 horas del día. El propio dispositivo trae la información dentro. Eso quiere decir que si una persona está restringida a poder estar en una sola zona o no poder acercarse a una, el propio dispositivo lo sabe. Independientemente de que él esté reportando su posición constantemente, cuando él inmediatamente, cuando él detecte que está entrando a una zona o saliendo de una zona restringida, él reporta. ¿Cómo le avisa a la persona que lo ocupa? Vibra. Cuando hablamos de un dispositivo, de una pieza, la comunicación con la persona es la vibración. Cada vez que tenga una vibración es porque el equipo le está indicando algo. Si él sale del área restringida, le estará el dispositivo constantemente, regrésate. Es la forma de la comunicación. ¿Cuál fue la evolución de ese tipo de medidas? Es el GPS de 2 piezas. Si ven físicamente, no tienen como mucha relación. ¿Por qué? Porque se separó la tecnología. Vemos un brazalete más pequeño, que es el que va en el cuerpo, el que va en el tobillo. Y hablamos de un dispositivo que su pila tiene una duración de 2 años. O sea, este dispositivo ya no hay que preocuparnos por cargarlo. A los 2 años normalmente lo que se hace es reemplazarlo. O sea, en el momento que yo pongo un brazalete ya puedo decir, me despreocupo de la pila, ¿no? De ya no tengo que estar conectado. Y sin embargo se le da un segundo dispositivo que parece es una especie como de celular, en el cual el brazalete se está comunicando constantemente con ese dispositivo. O sea, constantemente, eso quiere decir que deben de estar juntos a una distancia razonable que es configurable, no puede ser desde 10 metros, 5 metros, 40 metros. Y entonces entre ellos siempre tendrán una comunicación. Cuando existe alguna violación, si se fijan, el dispositivo tiene una pantalla y ya le explicará qué tipo de violación está ejerciendo. O sea, ya tiene una manera visual de poder ver, estás infringiendo esta ley, o te estás acercando a una zona donde no puedes, o estás saliendo de la casa cuando no puedes. Pero a la central también le da ya un medio de comunicación hacia la persona. Yo ya puedo, en caso de alguna eventualidad, desde central poderme comunicar a él y girarle las instrucciones necesarias para poder garantizar dónde está y poder seguir cumpliendo con la normatividad. Ahora, ¿qué alarmas tiene? ¿Qué me dice como tal el brazalete? Bueno, hablamos acerca de que yo lo puedo ir monitoreando a través de GPS. Eso quiere decir que su ubicación en cualquier parte del mundo yo la puedo ir teniendo. Y entonces yo ya puedo monitorearlo desde una central, que en este caso está ejemplificado por un oficial, yo ya puedo saber cuáles son sus recorridos, en dónde está entrando y en dónde está saliendo. Y sin embargo, también hay que proteger un poco el evitar la violación de la medida, ¿no? Que es lo más lógico que uno pueda pensar, es decir, me lo quito, ¿no? Entonces me lo quito y al momento de quitármelo, pues ya, ¿no? Nadie se entera. No, los dispositivos tienen alarmas, tienen distintas alarmas, desde la apertura, el que alguien físicamente trate de abrirlo, tiene una alarma de rotura, alguien puede llegar y cortarlo y entonces en ese momento nos alarmará y sabremos que está violando el acuerdo. Pero la más interesante es algo que le llaman sensor de hombre caliente. ¿Qué es un sensor de hombre caliente? El propio brazalete detecta que está en un cuerpo que tiene una temperatura. No faltará el que le busque la forma de poderse quitar el brazalete sin romperlo, sin abrirlo, y entonces me quito el brazalete y se lo pongo a un perro. Porque ha pasado. O sea, ha pasado. Y entonces bueno, me quité el brazalete, ya se lo puse a alguien más y el perrito estará por donde estará y verán, sigue funcionando, ¿no? O sea, hay movimiento. Los dispositivos sensan eso, o sea, sensan el que alguien se lo quite, que ya no hay temperatura y que se lo vuelve a poner a alguien. Volverá a haber temperatura, pero ya lo sensé. Y entonces yo ya me puedo acercar y decir, bueno, ¿y por qué hubo una alarma de cuerpo caliente? Todas esas medidas nos sirven y son importantes expresarlas porque son cosas que pueden llegar a pasar y son dudas que pueden llegarse a resolver de cómo me garantizas que lo tiene, ¿no? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que la persona lo está ocupando? Bueno, todos son alarmas y en todos los casos hay una central, que en este caso platicábamos con Sigor,
que el C4 es el ideal porque son centros de monitoreo, están diseñados para eso. Y entonces los operadores estarán en un constante monitoreo y no tienen que estar pegados viendo todo el día, ay, el señor sigue en su casa y yo ya me quiero ir, ¿no? No, para eso son los sistemas, para que ellos nos apoyen, para que un operador normalmente se recomienda, puede operar hasta 50 brazaletes sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el sistema le apoya y le ayuda en poder dar todas las alarmas necesarias para poderle garantizar que se está cumpliendo con el acuerdo. Esta gráfica es sumamente interesante. Hablábamos del 2005, ahorita vamos a ahondar un poquito acerca de los temas de los brazaletes de RF. En el 2005, no sé si se acuerdan, pero no había ni Google Maps. Todo lo que tenía que ver con GPS era un tema no común. Y por eso se utilizaban sistemas de RF de arresto domiciliario. La gráfica nos indica algo muy claro, que es se va creyendo en la tecnología, se va creyendo en tecnologías de que yo no deba de obligar a que la persona no salga de su domicilio, que esté siempre metido en el domicilio. Ya le voy creyendo a que el GPS va a funcionar, a que la forma en la que me va a comunicar las alarmas va a funcionar, y por eso vemos un crecimiento en todo lo que tiene que ver con tecnología de GPS y cómo va decreciendo la tecnología de RF. ¿Y qué es la tecnología de RF? Bueno, vemos el mismo brazalete. Vemos el mismo brazalete que le dura la pila 2 años, pero con una comunicación distinta. Yo tengo el brazalete puesto y me comunico a una base que instalo en la casa. O sea, yo ya no sé físicamente dónde está. O sea, yo no puedo decir, está en la calle tal o está cruzando la calle. No, simplemente lo que nos dice nuestro brazalete es, ¿está o no está? Y eso llega a ser muy útil para cuando son arrestos domiciliarios, cuando no se le permite salir del domicilio. Y no solamente del domicilio, incluso se le permite estar en su domicilio y se le permite estar en su área de trabajo. Se pone una base en su domicilio, una base en el trabajo y se configura. Ok, él tiene permitido estar un trayecto de 1 hora y media. Y los sistemas trabajarán en conjunto sabiendo me tienes que reportar, así mi último reporte en tu casa fue a las 9 de la mañana y tienes hasta las 10:30 para que tu reporte en tu lugar de trabajo ya diga que llegaste. Y entonces ya tenemos una medida que funciona para arrestos domiciliarios y podemos garantizar la presencia de la persona, ¿no? Esto es una medida muchísimo más cómoda, ¿no? Porque yo llego, me pongo el brazalete, la persona tiene el brazalete y ya no me tengo que estar preocupando de que si la pila y que si dónde dejé el otro aparato. Ya sabemos que mientras yo esté dentro del domicilio, no habrá ningún problema. Y también tiene medidas de protección la base, porque no faltaré diga, bueno, pues quito la base y me la llevo, ¿no? A fin, si el dispositivo está reportando la base, pues me llevo la base y no pasó nada, ¿no? Bueno, la base está diseñada y tiene sensores de no movimiento. O sea, a partir de que la base llega y se fija en un lugar, se generan bastantes parámetros de movimiento de poder decir, no te puedes mover. Y en el momento que la base detecta algún tipo de movimiento o alguna manipulación o que le abrieron alguna tapa, reporta. ¿Y cómo reporta? Este dispositivo cuenta con un teléfono. Entonces la central se puede comunicar a él para girarle instrucciones y decir, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Porque yo veo ciertos características que no me parecen normales. Es importante siempre la comunicación, ¿no? O sea, siempre es importante, no podemos decir, bueno, como ya me llegó una violación, debo decir inmediatamente, él está infringiendo. No, para eso casi todos los este tipo de medios utiliza una comunicación bidireccional, que es poder comunicarnos acerca de él. La otra es, ¿y cómo comunica? Alguien llegó y me cortó la línea telefónica y entonces ya no comunicó y eso no es mi culpa. Los medios, este tipo de dispositivos puede comunicar no solamente por la red telefónica, sino también a través de celular. Eso quiere decir que tenemos una redundancia de que no solamente se pierda la comunicación a través de un medio, sino que pueda transmitir por otro. Eso garantizamos que la persona tiene comunicación de por qué sí está o no está en el domicilio. Y funciona así. Nosotros podemos configurar la distancia del brazalete a la base de acuerdo a las características, porque también no hablaremos de que una casa
puede medir 65 metros cuadrados a puede medir 400 metros cuadrados, ¿no? Y a partir de ahí se determinará cuál es su rango de movimiento. Y nosotros podemos decir, bueno, se te permite estar en tu casa y en los patios, ¿no? O se te permite cierto movimiento dentro, ¿no? Y entonces todo eso se ajusta. Y el dispositivo nos dirá si estás dentro del rango de señalización o no estás. ¿Qué otra solución contamos que es en varios países se ha vuelto muy exitosa? Es la solución de violencia doméstica, la violencia de género. Tiende a ser común que se emita una orden de restricción y decir, bueno, tal persona no se puede acercar a otra. Y nosotros, ¿cómo lo garantizamos? O sea, voy a tener a una persona tras de otra para poder decirle que no hay. O si alguien me dice, no, es que se me acercó, y entonces entraremos en la discusión de si fue o no fue. Bueno, los dispositivos, la tecnología otra vez nos vuelve a apoyar a través de dos soluciones. La primera solución es el GPS el brazalete de 2 piezas que platicamos hace rato, es un brazalete en el tobillo y el agresor lleva un medio de comunicación. Y la víctima lleva otro dispositivo tipo de celular, con una característica interesante. El dispositivo de la víctima también sensa el brazalete. Entonces no solamente sabemos que hay una cercanía, sino le da una idea muy real de qué tan cerca está. Y entonces la central puede tomar ciertas acciones para limitar eso. Veíamos en el video se están violando las distancias pactadas. Bueno, me puedo comunicar tanto con la víctima como el victimario para poder controlar eso, porque igual el señor iba en el parque y ni idea, ¿no?, que su esposa estaba ahí, y entonces como ya se acercó, ¿ya violó el acuerdo? Bueno, si la central se comunica y le dice, mira, estás muy cercano a la víctima, de entrada no te muevas. Y si el agresor sigue las instrucciones, quiere decir que está cumpliendo con el acuerdo. O sea, no es solamente decir hubo un acercamiento y ya lo detectamos como que violó, ¿no?, violó el acuerdo. Es importante la comunicación y es importante también la comunicación que se tiene con la víctima. Llegar a decir, sí, ya estamos en monitoreo, ya estamos en contacto, fue un acercamiento sin búsqueda de una agresión, está tranquila, vamos a poder utilizar estos medios. Por eso habla acerca incluso de un botón de pánico. Desde el propio dispositivo le puede pedir apoyo a la central, decirle, oye, tengo un problema, y la central a través del monitoreo poderla guiar acerca de cómo solucionar su caso. Es muy común que cuando alguien está en situación de estrés, en situación de pánico, no sepa qué actuar. Y se pueden pasar 1000 cosas y muchas veces se genera un accidente a través de ahí. Es por eso tan importante que alguien esté desde un lugar controlado, desde un centro de monitoreo, que le pueda dar las instrucciones correctas y que le pueda guiar, incluso pueda acercar a otros familiares y decirle, comunícate con tal para darle tranquilidad. Estamos hablando de que son soluciones integrales. Estamos hablando de que son soluciones que nos permite poder no solamente ubicar a las personas, sino poder apoyar en otro tipo de apoyos. ¿Y cómo funciona? Pues como lo comentamos. Una persona de la víctima siempre trae su dispositivo, el agresor trae su brazalete, trae también su dispositivo GPS, y a través de ahí la central y tanto ellos también los vamos monitoreando qué tanto se pueden acercar o qué tanto no. Es de ahí la importancia del monitoreo de este tipo de dispositivos, ¿no? Siempre es importante que alguien esté ahí, que alguien esté observando qué está sucediendo y brindar algún tipo de apoyo. La presentación llega hasta aquí. Es importante ahorita, si tienen dudas, comentarios acerca de la tecnología, irlo resolviendo, porque la tecnología es así, o sea, me explican el dispositivo en 10 minutos y digo, no, esto es la maravilla, funciona perfecto, lo entendí excelente, y 20 minutos después no nos acordamos de los detalles, porque es normal, ¿no? Volverse experto técnico en 10 minutos es muy difícil, ¿no? Por eso es interesante este tipo de reuniones, para que también expresen mucho de sus dudas y decir, bueno, yo había escuchado acerca de la tecnología de los brazaletes, pero
qué tanto, o sea, qué tanto podemos aterrizar, qué tanto es funcional, qué tanto es accesible. Ya vimos incluso un poco de los precios de que pues es más barato, ¿no? Pues muchas gracias y aquí estamos. Si les parece bien, abrimos un periodo de unos 10 minutos de preguntas, si alguien quiere tomar la palabra. Dicen que todas las soluciones son un traje a la medida. En Latinoamérica vemos soluciones desde los $7 a los $14 de monitoreo diario. Ese es el costo de un brazalete, de una solución. Pero implica desde la cantidad de los dispositivos. O sea, no es lo mismo implementar 10 dispositivos a implementar 500 o implementar 3000, ¿no? Pero los costos están entre los $7 a $14 por monitoreo diario. No, es que depende de la solución. Por ejemplo, es por eso el rango de los 7 a los 14. Hablamos de, por ejemplo, una solución de arresto domiciliario es más barata. Es muchísimo más barata que la solución de GPS. Y de la GPS es más barata el GPS de una pieza al de 2 piezas, ¿no? Por eso todas las soluciones se deben de verificar de manera particular e individual. ¿Cuál es la solución que se adapta para el caso específico? Habrá casos específicos donde el arresto domiciliario es lo que debe de ser, ¿no? Entonces ahí podemos bajar costos. Sin embargo, también podemos hablar sobre lo que decíamos, la persona debe de seguir laborando. Entonces, como debe de seguir laborando, lo ideal es ponerle un GPS de 1 o de 2 piezas. Depende de la solución, a partir de ahí está en rango entre los 7 y $14. Esa es una excelente pregunta. Todos los sistemas dicen que no hay ningún sistema 100% seguro, todos son virtualmente vulnerables. Sin embargo, entran las características que los podemos ir blindando. Estos sistemas ocupan una inscripción de estándar militar que se conoce como AES. Es una inscripción de 256 bits. Es decir, que la clave que ocupan es una posibilidad de entre 1 a la 2 a la 256, o sea, muchísimo. Son los mismos estándares que utilizan los militares, ¿no? El poder garantizar su comunicación. Aquí hablamos de dos medios de comunicación en el que operan. El primero es el de RF, el de arresto domiciliario. Lo que hace el brazalete, el sencillo, contra la base. Esa va en una frecuencia que no es de uso comercial y que la comunicación va encriptada, para decir estoy o no estoy. Y la otra es una red celular. A pesar de que es una red celular, la comunicación viaja encriptada para que la información llegue a la central de manera correcta. Y se tienen muchos candados para garantizar que es el dispositivo, porque yo podría decir, bueno, pues me consigo otro SIM, me consigo el número y ya lo logré, ¿no? Bueno, los dispositivos tienen un número de serie interno, el que le llaman email, y tienen varias cadenas y varias llaves que la central decodifica, ¿no? Entonces, es la forma en la que los sistemas buscan garantizar la fidelidad de los datos. Sin embargo, algo que comentábamos en reuniones previas que hemos tenido es lo idóneo de la medida. O sea, no es una medida para todos. O sea, creo que eso era el tema que tratamos todo en la tarde, ¿no? No, es que el tema era el que yo planteaba, ¿no? Si ya los datos que daba el doctor Lecuona
son de que costaba 146 pesos al Estado mantener a una persona en prisión. Hace 10 años, actualizado, estamos hablando de que si los costos son de 7 a 14 dólares, y estamos hablando de 14 el más caro, con una cantidad muy reducida de brazaletes, si es el Estado el que interviene, evidentemente el volumen es muy alto, y a mayor volumen, menor precio. Es decir, cruzando datos, actualizando y demás, seguramente es mucho más barato para el Estado el ponerle un brazalete cuando sea la medida cautelar adecuada para seguir gozando de la libertad, para cumplir con sus compromisos internacionales, ¿no? No violentar derechos humanos, que nos puede traer sanciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ese es el tema. Ya no es, por eso es que yo me pronuncio un poco renuente a lo que dicen los señores ministros. No es de quién lo puede pagar, es que lo tiene que pagar el Estado. Y entonces nuestros impuestos también no es de cómo es, o sea, de cómo es de que el Estado ni siquiera tome en cuenta estas soluciones tecnológicas. O sea, si nos vamos a cómo es, imagínense, salimos llorando de aquí. No. ¿Qué otra pregunta? No, sí, no, imagínense, o sea, claro. Mire, le voy a contestar desde mi perspectiva de juez. Desde luego, el sistema de adolescentes tiene personal capacitado y lleva otros protocolos precisamente para aplicárselos, y hay jueces especialistas en adolescentes. Yo soy especialista en adultos. Difiero pues de los conocimientos muy sutiles que se aplican en la justicia para adolescentes. Sin embargo, tomando en consideración el principio de proporcionalidad que parte de la dignidad humana como un derecho humano, y se debe establecer el hecho del caso en concreto, como se los dije, les puse el ejemplo del robo. Bueno, yo voy a tomar en cuenta la situación. Por eso al inicio de las audiencias se toman las características personales, ya sea privadas o ya sea públicas, y se toma en consideración toda esta gama de situaciones que expone tanto el agente del Ministerio Público como la defensa. Pero en caso de una prisión oficiosa, desde luego analizaría la proporcionalidad del hecho en concreto. Y si eso es así, aplicaría desde luego el respeto al derecho humano para el efecto de poder, en todo caso, aplicar una medida de prisión preventiva domiciliaria en el caso de que así fuera procedente. Por eso lo que decía la licenciada, si el señor Chapo Guzmán pudiera pagar 1,000 brazaletes, desde luego, la ley establece parámetros para poder dar el beneficio de imponer la medida cautelar de prisión preventiva en tratándose de procedimientos, enfrentar el procedimiento en libertad, vaya, en su domicilio, pero siguiendo un patrón especializado, reunir requisitos, como lo dijo el doctor, cruzar datos para saber si lo que nos están enviando, lo que nos están demostrando son fidedignos y realmente se va a cumplir bajo parámetros especiales. La edad puede ser, no tener la edad de 65 años, pero sí estar en una situación difícil. Inclusive, ya tratándose de beneficios, se entra a situaciones muy especiales, sean las únicas personas que cuiden a los adolescentes o a los discapacitados. Pero no es cualquier persona, y sobre todo sigue el rango de excepción en tratándose de delitos de alto impacto que ya establece la Constitución. Quisiera cerrar solamente recordando algo que dice hoy nuestra Carta Magna en el artículo 1, y dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán responder, y eso
con toda la gama que implica, incluso penal, por la violación a derechos humanos. Ahí se lo dejo para que la Corte nos ilustre qué podría implicar esa responsabilidad de las autoridades que violentan derechos humanos al no aplicar todos los controles de convencionalidad, por establecer incluso presupuestos donde se violenta la presunción de inocencia, no se cumple con la garantía también de la libertad cuando no sean los supuestos que ya hemos referido, y precisamente cuando se demuestra que incluso está pagando más de lo que le costaría implementar la tecnología. Pues muchos temas nuevamente para reflexionar. Yo creo que el interés que demuestran ustedes y los que nos ven a través del internet refleja la preocupación que tenemos. Tampoco se trata de dejar a delincuentes fuera, sino de lo que se trata es de establecer los parámetros verdaderamente de un Estado de Derecho, porque la ley, la legislación mexicana así lo permite. Los medios tecnológicos nos dan ese alcance también, y creo que es un reclamo que hemos visto que últimamente está teniendo mucho efecto, y es la conciencia social. Una conciencia social que aquí está demostrado. Yo quisiera terminar este evento pidiendo un aplauso para ustedes, porque ustedes realmente son la muestra de que queremos hacer de otra forma las cosas y queremos exigir a las autoridades que esto cambie. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes.